buenas noches amigos, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Domingo 16 de abril y aquí estamos nosotros, bueno pues como cada domingo a las 9 de la noche, aquí activando la señal de EN Televisión, iniciando nuestra jornada, debatiendo las ideas en esta La Voz Alternativa de la Comunidad Educativa New Horizons Review, también a través de la señal de nuestro canal de YouTube. Soy Ana Bencosme y me place saludarles en compañía del señor Family Garrido. Good evening everyone and welcome to New Horizons Review. Ana, así es, luego de una Semana Santa, yo no sé si llamarle fructífero al hecho de que tan solo murieron 36 y eso lo decían como algo positivo. ¿No? La idea sería que los dominicanos pudiésemos salir de asueto y nadie falleciera por el proceso de salir de vacaciones, ¿no? O sea, nadie pone en su agenda, ay, qué bueno, déjame ir al closet a hacer mi maleta que me voy de vacaciones, pero no regreso. No regreso, esa no es la lógica, ¿no? Claro. Pero lamentablemente la condición de nuestras carreteras, la condición de nuestros conductores, el acceso al alcohol de manera desmedida y a otros narcolépticos, se diría, o estupefacientes, hace que, bueno, porque inclusive tuvimos niños indigestados. Justamente eso le iba a comentar, no solamente en el plano de los adultos, muchos niños intoxicados con alcohol, bebidas alcohólicas, y que vemos cómo salen desde el Ministerio de Salud Pública que van a abrir una investigación. Todos los años tenemos esas cifras lamentables de menores de edad en Semana Santa y en todos los festivos, pues intoxicados por las bebidas alcohólicas, y todavía no tenemos nosotros la conciencia social y familiar para prevenir eso. Lo único positivo, diría yo, en ese sentido es que como que ahora hay menos alcohol adulterado. No sé qué ha pasado, que de repente ni tampoco cigarrillos están volando tanto por aduana. Por lo menos no vemos esas dos cosas. No, es que el alcohol adulterado, las bebidas con alcohol adulterada, pues uno se entera cuando ve el los problema. hechos lamentables. Sí, pero hace unos años recuerda que teníamos una situación realmente caótica con eso. Pandemia, esa fue otra pandemia. Parece que esa fue una de los negocios, ¿no?, que se crearon a partir de eso. Claro. Y bueno, que estaban tratando de proliferar en todo el país. Por otro lado, en esta semana pues hemos tenido la visita de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, el nuevo embajador chino acá en República Dominicana. ¿Qué otra noticia de envergadura? Bueno, ya tenemos fecha para la inauguración del teleférico en la hermana comunidad de los Alcarrizos. Así es, algo que se había prometido para febrero 2023 y que nosotros incluso aquí lo habíamos mencionado. ¿Cuándo es? Bueno, pero pues en abril, ya le pusieron 2 meses de retraso. Más tarde, 28 de abril a las 10 de la mañana. Ese es un buen día, ese fue el día que llegaron los norteamericanos. 42,000 Marines. Ahora, ¿cuántos llegarán a montarse en el teleférico? Bueno, ahí está, la gente en la comunidad de los Alcarrizos pues está dividida, inquieta. ¿Y el metro para cuándo? No, de eso no habló Paliza cuando mencionó el 28. Porque acuérdate que hay una extensión del metro del kilómetro 9 hasta los Alcarrizos. Claro. Pero eso será para el segundo gobierno. Vamos a ver. Y el tren de Santo Domingo a Santiago, que se abrió concurso en marzo del año pasado, para dentro de 6 meses tener ya claramente definida la licitación y los ganadores de la licitación. Ya ha pasado un año y el Ministerio Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas y el gobierno en general guardan silencio sobre ese proceso y no se sabe nada. Bueno, ahí tenemos esa tarea pendiente, hay que ver Como pendiente está el puente de La Vega, del elevado, de la carretera Duarte. A mí me parece absurdo, ese puente se cayó con el huracán Fiona, pero ya estaba cerrado, porque estaba mal. Y todos recordamos la triste intervención del ministro de Obras Públicas que dijo, no pasó nada porque ya estaba programado derribarlo, cuando habían inclusive rumores de que habían personas que habían estado debajo del puente en el momento del derrumbe. Qué bueno que Obras Públicas se ahorró el costo de la grúa, de desmontar las vigas, y que Fiona le hizo ese favor, ¿no?, dejándole tremendo agujero en el suelo, claro, y tener que recoger los desperdicios. Pero ya ha pasado prácticamente un año, o sea, en septiembre hará un año de que Fiona movió el puente
y todavía ahí ni siquiera se han vaciado las columnas. Bueno, señores, hay que ver si se van a vaciar las columnas en las escuelas que tienen 8 años detenida, que son parte de los reclamos de la ADP durante esta semana, que están pidiendo que las escuelas que se iniciaron hace 8 años pues sean terminadas. Dicen que necesitan esas aulas, esos lugares para los alumnos del país. Así que hay que ver si los nudos legales se lo permiten. Hay muchas cosas, puede ser los nudos legales, de que los presupuestos ya se habían agotado y que por ley tenían que dar la adenda del 25% de la obra. Legalidad. Entonces, eso es parte del entuerto que hay en torno a estas construcciones. Hay muchos entuertos. Y entre calamares y corales. Tremendo lío que hay en la fauna marina del ámbito del Ministerio Público. No se puede esperar otra cosa en una isla. Bueno, señores, tenemos que hacer un corte comercial, escuchar nuestra nota editorial y bueno, pues más democráticas que nunca el debate de las ideas. En esta versión de domingo, el demócrata Francisco Tavares está con nosotros acá en nuestros estudios, catedrático y analista político, y vamos a hablar de muchas cosas definitivamente interesantes. Bueno. Ya regresamos, no se mueva. Releasing devotion to the sky, shine a little light, try to be bright, let's start our better than a new life. New Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shopatinhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. El hambre se quita con qué, el hambre se quita con qué, el hambre se quita con Cuatro. Max trae su variedad para que te quites el hambre y disfrutes con Super Max Club. Max queso y Max redonda. El hambre se quita con 4 y Max lo sabe. No existe solución dominicana al problema haitiano. Editorial del domingo 16 de abril del 2023 de New Horizons Review. La situación migratoria de extranjeros de países en situación de guerra, crisis económica o afectados por desastres naturales no es una situación nueva para la humanidad. El siglo XXI ha estado fundamentalmente matizado por esta situación. En la medida en que aumentan los mecanismos de transferencia de información y mejoran los accesos terrestres, marítimos y aéreos, contener de forma absoluta grupos activos de personas en condiciones de extrema pobreza o vulnerabilidad es prácticamente imposible, y los países se ven obligados a manejar ciertos niveles de migración externa. La hispaniola, con su condición de insularidad y el particular hecho de estar dividida en dos naciones que representan orígenes e intereses en extremo disímiles, ha creado un escenario marcado por la migración de un territorio, el haitiano, hacia el de Oriente, la República Dominicana. Los dominicanos, como nación históricamente pobre y hoy, aunque ya no considerada entre las más pobres del hemisferio,
sigue marcada por enormes desigualdades y deficiencias estructurales, de igual forma no somos un pueblo ajeno a la migración. Prácticamente el 20% de nuestros nacionales y sus descendientes viven fuera del país, fundamentalmente en Estados Unidos, Puerto Rico y España. De tal suerte que son las transferencias directas o remesas y el comercio que dicha diáspora nos genera una pieza fundamental de nuestra actividad económica. En esta semana, el presidente Luis Abinader ratificó ante la subsecretaria de Departamento de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, que para la crisis sociopolítica que afecta a Haití no existe una solución dominicana y que la intervención internacional es primordial para la mejora de las condiciones de esa nación. Si bien podemos resaltar, como ya analizamos, que nuestro país sigue siendo una nación con importantes niveles de pobreza y carencias, y que en segundo lugar hemos tenido conflictos territoriales y de soberanía con la República de Haití desde nuestros orígenes, pretender que a países extranjeros le va a preocupar más o van a impactar de forma más directa en el desarrollo de Haití que a nosotros es absurdo. Nadie cuestiona a Estados Unidos por intervenir de manera activa, presionar y establecer mecanismos de control dentro y fuera del territorio mexicano para reducir los flujos migratorios por su frontera. Y la guerra hispanoamericana fue mucho más larga, extensa y de consecuencias mucho más duraderas que el trabucazo del 27 de febrero del 1844. Nadie cuestiona que Turquía participe e intervenga en los conflictos en Siria, o que Italia o España detengan las embarcaciones de inmigrantes en medio del Mediterráneo y creen centros de detención y traslado automático para contener el flujo migratorio del norte de África. República Dominicana no puede renunciar a jugar un rol fundamental en el desarrollo de Haití. Son nuestro segundo socio comercial. La migración de ciudadanos haitianos hacia y desde nuestro territorio es un problema fundamental que nos afecta y no podemos delegar esto en manos externas. Somos nosotros los llamados a establecer controles y mecanismos para manejar el comercio con Haití, establecer puntos de control, de desarrollo industrial primario y las condiciones para que nuestros rubros se puedan cada vez más llevar a territorio haitiano sin riesgos. El registro civil haitiano nos afecta y tenemos los mecanismos para cambiar esta realidad. Debemos solicitar la asistencia y colaboración de los organismos multilaterales, pero estar dispuestos nosotros a que se realice, porque es a nosotros que nos afecta. El deterioro del sistema financiero y las telecomunicaciones en Haití son otro capítulo en el que la República Dominicana tiene enormes oportunidades, siempre y cuando asuma un rol de liderazgo estratégico en dicho proceso. La doctrina Monroe definió el alcance de las naciones europeas en América. Latinoamérica sigue teniendo naciones independientes, pero la esfera de influencia de norteamericana sobre sus actividades está siempre presente. Nosotros debemos de asumir un esquema todavía más cerrado y celoso de nuestros intereses porque es una isla lo que compartimos y no tenemos el beneficio de poder ignorar la realidad de aquel conglomerado humano. Hasta aquí nuestra nota editorial de esta semana. Yo soy Fontley Garrido. Sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos en New Horizons Review. Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shopatnewhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir
y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde, trabajando de la mano, alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. El hambre se quita con qué, el hambre se quita con qué, el hambre se quita con cuatro. Max trae su variedad para que te quites el hambre y disfrutes con Super Max Club Max, Max Queso y Max Redonda. El hambre se quita con 4 y Max lo sabe. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros y en esta versión de domingo 16 de abril nosotros estamos democratizando el debate de las ideas más que nunca. Un domingo light. Definitivamente un domingo post Semana Santa y aquí estamos nosotros justamente pues siempre viendo los temas locales e internacionales desde una perspectiva educativa y por eso se sienta con nosotros esta noche el catedrático y analista político y papá New Horizons, Francisco Tavares, el demócrata. Muchísimas gracias por el favor de tu sí, ¿no? Y responder a esta invitación. Un gusto, Ana, Faunli, a toda la exquisita audiencia, a la familia New Horizons y yo orgulloso, un papá, familia de esta gran propuesta de comunicación, a todo el equipo de producción y a ustedes por la invitación. Francisco, ese mote que tú te has puesto del demócrata, eso es bastante gallardo de tu parte, ¿no? Tú sabes que Balaguer es el padre de la democracia para algunos, creo que hasta el título se lo dieron en algunos entornos. Muy discutible eso. Muy discutible eso. Sí. Y creo que por ahí hay otros que también se tildan de demócratas y luego en el ejercicio del poder, digamos, eso cae. De hecho, como dicen, si tú quieres conocer a Juancito, ofrécele un carguito. El caso tuyo, y obviamente lo que queremos discutir en el día de hoy y aprovechar tu experiencia, es sobre lo que ha sucedido en el gobierno dominicano a partir de esta nueva, digamos, de esta nueva administración, una administración que heredó, obviamente, una situación complicada con una epidemia nacional y una pandemia global, que luego se ve afectado el año pasado por la crisis que genera la guerra en Ucrania y cómo eso afecta todo lo que tiene que ver con los precios de los commodities y digamos que esas presiones exógenas también afectan el desempeño nacional. El gobierno ha tomado ciertas iniciativas, algunas de ellas muy discutidas, como por ejemplo el congelamiento de los precios del petróleo, violando la ley de hidrocarburos, cuando perfectamente pudo haber llevado una legislación al Congreso, un proyecto de ley, y haber modificado la ley de hidrocarburos que tanto hemos pedido y que eso se haga de otra forma. Hoy en día es indiscutible que esa ley nos está encareciendo el precio de los hidrocarburos frente a la realidad del resto del mundo y tenemos un proceso inflacionario que se ha querido detener por la vía de la destrucción de demanda, que es el esquema tradicional de las autoridades monetarias, autoridades locales siguiendo el paso de lo que pasa en Estados Unidos. Y precisamente uno de los componentes, digamos, de esa realidad global ha sido el tema migratorio, que no nos afecta solo a nosotros. Ya hemos visto en las últimas semanas lo que nunca nadie pensaba que podía ocurrir, que era, por ejemplo, el paso por el Darién, que fuese algo que ya parece que es una autopista, cruzar por allí y tener la osadía de caminar desde Panamá hasta los Estados Unidos. Eso era algo que quizá, como que decir, vamos a subir el Mount Everest. Era tú decir, me voy a pie con una mochila desde Panamá, del Istmo de Panamá o desde Colombia, cruzar el Darién y llegar a México y luego cruzar a Estados Unidos y llegar vivo y llegar a salvo. Ya hoy en día parece que es una carretera que tenemos
Tenemos los problemas migratorios en el sur de Europa por el tema del norte de África. Italia acaba de declararse en un estado de emergencia por esa situación. La primer ministro de allá, del partido de Mussolini precisamente, la señora Meloni. Y aquí en nuestro patio, pues obviamente el tema haitiano es el tema fundamental, la migración haitiana. Y en esta semana tuvimos la visita de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, que vino. ¿A qué vino y qué tú entiendes que ha sucedido? Interesante, bueno, yo creo que nos tomaría algunos 6, 7 programas, Ana. Ahora te provocó para una conferencia. No, pero tremendo, y a mí que no me gusta ese tipo de desafío. Empiezo por el inicio. El demócrata, más que un mote, es una marca, es una manera de una convocatoria, un llamado a la reflexión. La reflexión de todos. Sí, de todos como sociedad. Pienso que nunca hemos estado para nada cerca de la democracia. Solo hemos conocido esa pata electoral que es prácticamente insignificante para lo que representa ese demos, ese amor, ese acercamiento por el pueblo, esa conciencia de que la delegación de la elección de líderes políticos para administrar un presupuesto en el origen mismo del Estado, cuando se crea en la antigua Grecia la figura del impuesto, cuando Roma decide como imperio darle la autorización a un ciudadano de que fuera capaz de tener propiedad y que esa propiedad garantizara luego que el reconocimiento de los derechos pasaba por el temor a perder lo que el Estado te reconocía como algo propio. Y el origen de las bases fundamentales de lo que conocemos hoy como democracia, la emancipación, por ejemplo, una figura de la liberación y abolición de la esclavitud en la guerra de secesión de Estados Unidos con Inglaterra, que mucha gente pierde de vista que no es un tema de libertad, sino que cuando se quiere vencer a los ingleses, son los norteamericanos que le dicen a los negros esclavos, vengan y luchen, ahora ustedes son ciudadanos, si quedan vivos, entonces tienen la libertad. Y cuando Roma le dice a sus ciudadanos también, hay que luchar, ahora vayan y luchen y vamos a... Contra los bárbaros y veremos quiénes se salvan. Y veremos quiénes se salvan y los que regresen entonces van a poder ser ciudadanos, y a las mujeres el derecho de que administren la propiedad de sus esposos porque mientras ellos ganaban la guerra. Entonces cuando tú comienzas a conocer el origen de estos aspectos, te das cuenta paradójicamente cuán lejos estamos en este rincón del Caribe llamada República Dominicana. La convocatoria es a no ponernos de acuerdo necesariamente, y yo se lo digo mucho a mi esposa y a mis hijos, digo, yo no quiero que estemos de acuerdo, yo lo que quiero es que nos respetemos dentro de la diferencia y que sepamos discernir y que podamos profundizar de manera consciente esas diferencias para poner a prueba qué tan democráticos somos, porque cuando todos queremos lo mismo, allí parecemos que ejercemos la democracia. No es así. Es cuando en la casa, en la familia, papá y mamá no están de acuerdo, ni ustedes como hijos tampoco, y logramos entonces un punto de encuentro, creando consensos a partir de lo conveniente para todos, partiendo del hecho de que no queremos necesariamente lo mismo, pero logramos llegar a esos puntos de encuentro. Es lo que tiene que también facultarse en una sociedad inteligente. O sea que yo tengo una expresión que yo digo que vivir en democracia es muy doloroso, y por tanto la mayoría de los políticos no aceptan dicho dolor. Es una situación, vivir en democracia es muy doloroso, porque implica que tú tienes que aceptar que las minorías que no necesariamente tienen el poder tienen que ser escuchadas y tienen que ser valoradas y respetadas. Y respetadas. Eso no es sencillo. Típicamente cuando tan pronto tú llegas al poder y dices, yo tengo mayoría en el Congreso, yo avasallo. Yo tengo mayoría presupuestaria porque yo manejo la cartera del Estado, yo puedo ir a comprar a los otros, yo puedo ir a subyugar a los otros. Yo soy el que tengo el control de las armas, yo soy el que tengo el control del poder militar, yo puedo avasallar. Y los ejemplos están ahí todos. O sea, vivir en democracia es muy doloroso. Pero yo creo que duele más allá de lo político también, Fauli y Ana, porque... Duele en lo económico, duele bastante. Y duele bastante también. Y eso que señalas es interesante, pero
Uno de los temas fundamentales, y esto puede ser un programa plenamente sociológico, a mí me gusta mucho la respuesta desde la sociología, desde la psicología, hablando de la familia, hablando de la empresa, hablando de cómo alcanzar un orden y una jerarquía cuando tú tienes que imponer el bien. El mal se impone solo, el bien hay que imponerlo. Entonces a veces queremos nosotros construir una nación, construir un Estado, construir un gobierno, sin antes desconstruir todo lo que funciona mal en esa sociedad que es la fábrica de ese liderazgo. No podemos pensar en que vamos a cambiar el Senado, el Congreso, la Cámara de Diputados, los ministerios, sin antes no construimos primero un producto social que es ese ser humano que viene con esos defectos ya de fábrica. Y pasa mucho con el tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, con lo que ocurrió con Chantal. Yo digo, pero ¿cómo vamos nosotros a perseguir y a pretender que un código penal, que un código procesal penal resuelva lo que debe resolverse en la familia? Claro. Y si no estamos educando, a diferencia, y ese es el gran fracaso, de aspectos fundamentales de la familia como núcleo clave, como un pilar estratégico y bidireccional en todo el sentido de la integralidad del desarrollo de un ser humano, estamos educando a papá y a mamá, nos enseñan en la sociedad dominicana a ser padres. ¿Cuándo y en qué momento a nosotros, pues yo no tengo registro histórico, no sé usted, amigo televidente, si en algún momento, desde los 6 años hasta la preadolescencia, cuando llegamos a la universidad, alguien nos dijo, acá, vamos a impartir la asignatura ahora de cómo resolver los conflictos para cuando tú tengas una pareja. Parenting 101. Entonces, New Horizon desarrolla el pensamiento crítico y lo hace en un sentido amplio, pero tú puedes tener excepciones como la propuesta educativa de esta gran corporación social y este ecosistema, pero hay que enseñarle al dominicano desde los 6 años a cómo comportarse en las vías. Tú no puedes pretender que cuando tú vas a tomar un examen para tomar una licencia de conducir, hay que enseñar la educación sexual, hay que enseñar cuáles son las consecuencias del consumo irresponsable de alcohol, cuáles son las consecuencias de las drogas. ¿Por qué no enseñamos cuál es el comportamiento de las sustancias prohibidas y qué le hace al ser humano a los niños en los laboratorios? ¿Por qué trabajar eso como un mito? Para que cuando tenga 17, 18 años y vaya a un party y lo ofrezcan, tú no puedes decirle que eso es malo sin él saber o ella cuáles son las consecuencias y cómo le destruye sus neuronas, claro, y cómo destruye su ser. Entonces estoy poniendo esos ejemplos porque a veces pretendemos resolver todo con la modificación del Código Penal y las 3 causales. Las leyes. Entonces las leyes lo que implantan son una consecuencia. Esas son palabras huecas. Es como tú tratar de apresar el pensamiento y el conocimiento en un libro. Los libros transmiten hoy ideas. Hoy en día tenemos eso en la Florida. Entonces tú están en la biblioteca tratando de sacar los libros. Claro. Porque los libros, y también al mismo tiempo tratando de imponer unos textos que son totalmente disociativos y distorsionadores de la realidad y de qué debería ser, ¿no? Una educación sexual, una educación familiar normal digamos que propositiva y progresista, porque no se trata de que somos conservadores o liberales, sino que en definitiva tiene que haber un orden familiar mínimo bajo el cual podamos actuar. Justamente esos órdenes bajo los cuales debemos Te actuar. falta responderme la segunda parte, no me voy a olvidar. Vamos a darle la oportunidad. Por parte, fueron 3 etapas de preguntas. Pero vamos por el programa número 4. Exacto. Para poder conectar justamente estos puntos de conversación, señor Garrido, Francisco, tú hablas de democracia y de la deuda histórica que quizás naciones en vías de desarrollo como la nuestra todavía le faltan alcanzar cuando nos comparamos con estas grandes potencias de tu primer análisis. Sin duda, la sociedad, la familia tiene un punto neurálgico en el desarrollo de la sociedad, o sea, de la construcción de una nación. Pero la mayoría de las sociedades como la nuestra, esos cambios, esas transformaciones vienen dadas por esos líderes políticos
que Sí son es. los que asignan presupuestos, los que al final de cuentas tienen prebendas para que la gente vaya y le vote a las urnas, y aunque parezcan No, lo que promueven los códigos. claro, y aunque parezcan a veces más una historia de Cantinflas, muchos de esos políticos son opciones, porque les votan y son los que al final de cuentas toman las decisiones. Desde tu experiencia como catedrático y analista político de muchos años, tu visión de el rumbo de la política dominicana, partiendo de que una propuesta de opción presidencial, un entrentó, fue lo que escuchamos esta semana con Ramón Alburquerque, que ya sus aspiraciones políticas vienen bajo ese lema de un entrentó. Entonces parece como que nosotros a veces como que caricaturizamos mucho la política y sus representantes y aspiramos a que eso sean los que hagan las transformaciones. Muy interesante tu abordaje, Ana. Lo que voy a decir pudiera parecer un tremendismo, pero creo que hay que develar, y en El Demócrata decimos que la construcción de la comunicación del siglo XXI pasa por convertir la información en conocimiento. Y esa deconstrucción que se da en ese proceso, en ese embudo de fusión biológica nuclear, es muy simple. La República Dominicana ha estado históricamente secuestrada por las élites intelectuales, económicas y políticas. Nunca nos ha gobernado un partido, un presidente que llegue con la capacidad, con la intencionalidad y con la vocación de tomar decisiones transformacionales, porque todo lo que funciona mal en República Dominicana pasa por un proceso de toma de decisiones que nunca van a ser populares. El liderazgo político tiene que tener la capacidad de motivar, de explicar, de describir, de identificar causas y consecuencias para contar con el apoyo de esa gran masa silente que una vez convocada, antes de tomar la decisión, dice, es necesario, le acompañamos, señor presidente, tome la decisión, nosotros asumimos con usted ese sacrificio, porque lo que hemos vivido hasta hoy no nos satisface, y lo que vamos a lograr con estas decisiones, no para que usted se reelija, no para que nos diga ahora que usted es el mejor, es para que se le dé continuidad. Como sociedad, nunca hemos tenido la oportunidad de nosotros poder ser parte de esas transformaciones. ¿Y eso no fue lo que pasó en febrero de 2020? No, Plaza de la Bandera, no, y yo lo abordo gobierno. precisamente en mi libro, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción, y yo hablo de ese punto de inicio y lo que pasó en febrero del año 2020, precisamente, es ese llamado de atención para que logremos entender que el sistema de partido político tradicional, como lo conocemos en la realidad, ya comienza a agonizar, está en cuidados intensivos y hay mucha gente que se niega a asumirlo y a entenderlo. Pasó en Venezuela con los adecos y los copellanos, y la gente en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, con toda esa opulencia de los petrodólares, decía, no, los partidos políticos en Venezuela nunca van a desaparecer. Chávez, llegó Chávez, el colapso total con Nicolás Maduro, pero ¿quién pretendía imaginarse que Perú, ese gigante suramericano, iba a llegar a donde ha llegado? A Castillo. A Castillo, un comunista que no tiene capacidad ni de explicar sus propias ideas, pero cuando tú analizas lo que pasó, maestro, cuando tú analizas lo que ha pasado con Perú desde Fujimori, un docente universitario, catedrático también, pasando por Pedro Pablo Kuczynski, pasando por Ollanta-Humala. Señores, en Perú están todos los presidentes de la última década y media sometidos a la justicia y presos. Todo. De liderazgo aspiró más de 6 veces. Y a Toledo lo andan buscando. A Toledo una extradición, pero vámonos a Nicaragua. Oye, Nicaragua. Lo que pasó con Ortega, y cuando tú ahora miras a Ecuador, Salvador Correa, cuando vámonos a Brasil, es decir, ¿cómo explicar que todo esto no es hacia dónde va República Dominicana?
¿Qué yo creo con esta reflexión, dando esos saltos históricos de diferencia de modelos de gobierno, de partidos, de realidades muy distintas entre lo que representa el gigante suramericano, Brasil, hasta Argentina, su par, en términos de mirar el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner, pasando por de repente Chile? Señores, no podemos nosotros pretender en República Dominicana que eternamente la economía va a seguir creciendo ese 5% de manera sostenida, con niveles de equidad, con niveles de un secuestro del aparato productivo nacional, con una clase política y social que está siendo denunciada. Ojo, los casos de corrupción que estamos viviendo en República Dominicana no pueden explicarse sin la complicidad de esos actores económicos tradicionales que están en el turismo, en la banca, en la telefónica, en la construcción, que se asociaron con el cambio de modelo del PLD, que fue lo que hizo el PLD. Ustedes antes financiaban a los políticos para que le diéramos el presupuesto nacional. Ahora nosotros nos vamos a financiar nosotros mismos y le queremos decir que si ustedes quieren vender al Estado, tienen que hacerse socios. Ustedes saben cuál es el gran problema aquí, que para recuperar lo robado vamos a tener que embargar las cuentas de las grandes familias, de los grupos económicos tradicionales. Pero yo te diría, tengo dos observaciones rápidas, porque te me quieres escapar de la primera pregunta. No, para nada, le estoy respondiendo a Ana como dama. Ajá. Y por supuesto. Como periodista. No, como dama en el sentido crítico del abordaje que hiciste. Dos observaciones. Primero, si el tema es hoy en día que vamos a rescatar el dinero a través de las corporaciones políticas y de lo que ellas hicieron, me parece interesante porque por lo menos podemos rescatarlo. En la década durante los 12 años de Balaguer y digamos el interludio hasta el 96, esas riquezas nunca pudieron ser rescatadas porque se quedaron en manos privadas. El hecho de que la clase política se ataca una a otra hace que por lo menos podamos rescatar una parte, porque se han rescatado unos centavos relativamente dentro de lo que se ha dicho que se fue, ¿no? O que se malversó. Y lo segundo es que tú hablas de establecer un modelo de gobierno en el cual las decisiones emanen de un liderazgo propositivo que tenga el apoyo y el consenso de la ciudadanía. Eso se puede interpretar como populismo y eso se puede interpretar como que solamente esas decisiones que son dolorosas solamente las voy a tomar si logro convencer a la ciudadanía de ello, o sea que termino en un populismo. Y yo creo que no. Yo entiendo que al final, si tú eres líder y tienes ya la legitimidad del mandato que te la dan las elecciones y tienes una genuina intención de hacer las transformaciones que tu nación o tu conglomerado requiere, tú vas a tomar decisiones dolorosas. Por eso es que la democracia duele. Pero al final, como nos queremos reelegir, como queremos tener todavía el consenso de todo el mundo, terminamos en un populismo de derecha, el de Trump, o un populismo de izquierda, el de Lula, o el de Bolsonaro de derecha también, o el de Chávez de izquierda, pero populistas todos, amparados en un poder militar o en un poder conservador del capitalismo, ¿verdad? Ortodoxo, si tú te quieres ir a Putin, o a cualquiera de los otros escenarios. Y para eso entonces, que lo vamos a hacer en otro programa, yo te lo prometo, tendremos entonces que analizar el caso del señor Bukele en El Salvador, porque aquello sí que suena doloroso, raro, definitivamente, y revolucionario al mismo tiempo. Y que se le está, digamos que, a pesar de ser un país pequeño y un país muy interesante, porque El Salvador está en Centroamérica, tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y es el segundo país que más remesas recibe de Estados Unidos. Por tanto, depende de manera muy directa de Estados Unidos. Las remesas en El Salvador representan el 25% del PIB de El Salvador, que no es el caso dominicano. Y sin embargo, El Salvador le está diciendo a las multinacionales, le está diciendo a los organismos multilaterales, le está diciendo a las ONG norteamericanas, ese presidente le está diciendo no vengan a regalarme 6 millones de dólares para el desarrollo del noroeste. Vengan si ustedes quieren real y efectivamente resolver los problemas de El Salvador. Te voy a responder y sé que
tenemos que abordar el tema de Haití, que fue por donde iniciaste luego de ese preludio, de ese preámbulo. Te voy a responder con 5 acepciones, 5 de manera muy puntual para no tomarme más tiempo de lo necesario en tu reflexión y pregunta, Fauli. Número 1, la República Dominicana de manera puntual y concreta tiene que revertir todo el proceso de engaño de un liderazgo político que pretende ser legitimado en unas elecciones que son el resultado de la mejor definición del populismo, de la compra de conciencia, administrando el acceso al conocimiento, triangulando, estrangulando a una sociedad oprimida, la fundita, el pollo. Entonces, el resultado electoral en cualquier convocatoria, al final, se decide con quién tiene más dinero. Entonces, cambiar esa realidad pasa por un ejercicio de decidir qué es primero, un liderazgo auténtico o liberar al pueblo para que pueda elegir sin ser comprado a través del populismo y el clientelismo social. Número 1. Número 2, todos los roles, la mayoría de los roles del Estado en su conjunto en República Dominicana están subvertidos, porque quienes están llamados a cumplir la ley son los primeros que la violan. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo. Tercero, el Estado no está para competir con el sector privado. El Estado no debe ser un empleador, el Estado tiene que ser un facilitador. En el capitalismo moderno en el que vivimos, el socialismo nunca ha triunfado, el comunismo no existe, ni siquiera China, que se define políticamente como una nación comunista, tiene un modelo capitalista. Entonces, el modelo capitalista, usted tiene que darle las mismas condiciones a todos para que compitan. El Estado no tiene que emplear, el Estado no tiene que subsidiar, el Estado tiene que dar la oportunidad para que todos tengamos el acceso a una educación pública de calidad, a agua potable de calidad, a seguridad pública, a autopistas iluminadas, a enfrentar, cuestionar y erradicar la violencia. Cuando tú das esas condiciones, quien haga las tareas viniendo de la pobreza o de la riqueza va a tener las condiciones de emerger. Cuarto, y no menos importante, ninguna de las leyes que se ha dado en República Dominicana en toda su historia pueden ser aplicadas. Son leyes vírgenes todas, porque al final tú estás legislando con un Congreso secuestrado que responde a la agenda de los intereses fácticos que financian esos candidatos. Y los partidos son los que te dicen aprueba o no aprueba, y la banca te dice cómo tú modificas o no la ley monetaria y financiera, y la Barrick financia y te dice cómo es que tú vas a aprobar el contrato, y Odebrecht financia y paga para que tú apruebes o no los financiamientos, y Sunland. Entonces, nosotros nunca hemos conocido aquí el ejercicio real de leyes que garanticen la ciudadanía plena. Y quinto, y por último, y no menos importante, ¿tú sabes por qué hay que explicarle a la gente todo esto y cómo impacta su vida? Porque nos estamos quedando sin nación, los recursos naturales están en su peor momento, la biodiversidad, la tala y quema de nuestros bosques. Y ustedes saben cuál es el verdadero secreto, para que hablemos claro. El presidente Luis Abinader aceptó financiamiento de todos los sectores, del crimen organizado, el PRM, del narcotráfico, óyame, estamos llegando a niveles tan, y esto lo digo yo de manera responsable, no es Danilo y Leonel, yo quiero que el PRM me diga, como partido que llevó a su presidente, el hoy presidente de todos los dominicanos, ¿cómo es posible que le hayan venido las candidaturas a senadurías, a diputados, a narcotraficantes? Entonces vamos tan mal que Leonel y Danilo en el PLD recibían dinero del narcotráfico, el PRM llevó a los narcotraficantes al Congreso. Y no lo digo yo, están extraditados y hay expedientes de senadores activos de la República por el Partido Revolucionario Moderno con expedientes que forman parte de estructuras de narcotráfico. Entonces, estamos más cerca con el rol que está jugando Jenny Wilson y la procuradora doña Miriam Germán Brito de alcanzar el ejercicio pleno del Ministerio Público Independiente, si no vamos a judicializar a esos funcionarios y a esos narcopolíticos del partido de gobierno.
Pero espérate, tú te me estás desvirtuando del tema fundamental. No, yo estoy respondiéndote con respuestas concretas, Faun. No. Que tú no, de repente no estés escuchando lo que tú quieres, esa es parte de la democracia. Sí, no, tranquilo. Dale. No es eso, sino que volvemos otra vez al punto fundamental. Nuestro país, y evidentemente cuando tú hablas de que los partidos políticos del pasado y los del presente obedecen a una agenda de intereses de grupos particulares, de grupos corruptos, corruptores y corrompidos. Estamos diciendo exactamente lo mismo. El sistema, de la manera que está hoy en día creado, es un sistema que obedece a las presiones capitalistas, si se quieren decir así, y obviamente todo el mundo sabe dónde es que se cocina y siempre se acerca primero a la cocina y busca allí su tajada, ¿no? Su pedazo. Lo que yo te decía es que si nosotros queremos ejercer una ciudadanía diferente, plenamente de acuerdo contigo que tenemos que educar, que tenemos que fortalecer la familia, que tenemos que hacerlo desde afuera, pero tenemos que exigir ese dolor de parto. Tenemos que decirle a la clase gobernante, mira, no me apruebes ese código, no me nombres a esa persona porque es popular o porque fue el que más te ayudó en tu partido. Atiéndeme cuando te digo que esa persona no sabe de educación, o que esa persona no sabe de migración, o que esa persona no tiene los mejores intereses de preservar los recursos naturales que nosotros tenemos. Porque puede ser un gran economista, pero no le interesa. Entonces no puede ser la persona que tú nombres allí. Y que haya cierta, porque es que como que se bañan en una coraza y de ahí en adelante ya nada les afecta, ya nada les duele. Porque al final de cuentas prima la conciencia política y los compromisos. De que dentro de 4 años voy a poder llegar o continuar. Y hablando de compromisos y de temas, si quieres, tan diplomáticos, justamente esta semana causó mucho revuelo la designación del representante de la Nación Popular China, que tú justamente mencionabas. Embajador. Del nuevo embajador ante la República Dominicana. Llegó al final, miércoles, jueves de esta semana, y justamente el periódico El Día titula, enorme el título, tenemos embajador chino y todavía no tenemos embajador norteamericano. Justamente, y recibimos esta semana la visita de la representante de su secretaria de Estado, y que el tema fue el tema haitiano, justamente. O sea, hay muchos temas que son de importancia, que se tratan con la nación norteamericana, pero a nivel diplomático no termina de concretizarse y se resalta justamente, ¿cómo es que usted lo designa? A los no estratégicos. O sea que, yo creo que es interesante. Mi convicción es que Estados Unidos utiliza la no designación de un embajador en República Dominicana como un castigo, es un mensaje. Mientras ustedes entiendan que son independientes, soberanos y beligerantes para tener su agenda de cara a Haití, fundamentalmente el presidente Luis Abinader llegó como si hubiese sido un discípulo del Partido Demócrata y del propio presidente. Pero es que eso es lo que no entiendo, sí, porque, entonces, porque siempre ha estado alineado. Él llegó, sí, pero lo que pasa es que... Y no hemos manejado nuestra propia agenda. Pero el presidente Luis Abinader se da cuenta que no hay posibilidad alguna, cuando él designa al canciller, don Roberto Álvarez, que es un arfil, que es un jugador, un lobista norteamericano abiertamente, claro, llega a un exceso tan grande, Fauliana, y amigos televidentes, eso lo nunca antes visto, un presidente decir de manera abierta y manifiesta que las inversiones chinas hay que pararlas, que no son bienvenidas en República Dominicana. Llega la pandemia, ¿y quién nos salva? Sinovac. ¿Quién nos salva? China. Entonces, cuando el presidente Luis Abinader se da cuenta... Yo me alegro que tú veas tanto los programas en lo que representa China para el país y el mundo. Entonces él dice, no, espérate, le da para atrás. Pero es que esa bicicleta tiene freno de torpedo. Ah, bueno, es un gobierno... Desde que da para atrás se frena. A veces yo no sé hasta qué punto en la democracia rectificar es ser demócrata y recular es ser improvisado. Hipólito decía que sacar la pata a tiempo no era problema. Sí, pero cuando tú la sacas tantas veces significa que el problema no es que rectifica, es que no tienes capacidad para gobernar. Correcto. Ay, Dios mío. Y yo no tengo nada en contra del presidente Luis Abinader y de este gobierno. Yo creo que este es un gobierno y el presidente Luis Abinader en sus intenciones, en su facultad, en su agenda, es mucho mejor presidente que Leonel.
Yo prefiero tener a Abinader que a Leonel. Creo que es un pecado discutir y tener la posibilidad de que Leonel Fernández no vuelva a gobernar. El profesor. Bueno, el profesor. Lo habilitaron con Óyeme, tantas modificaciones sí, constitucionales. pero esas son de las cosas más trágicas, Ana, que le puede pasar. Balaguer llegó de Fauni. nuevo por 10 años. Lo más trágico que le puede pasar a la República Dominicana es discutir la posibilidad de que Leonel sea presidente. Y si llega y después entonces una reforma y es por 10 años. Bueno, ya pasó en Perú. No, y aquí no, pasó pero también. te voy a responder históricamente con lo que le puede pasar a Leonel. Ojalá que esto no se malinterprete. El presidente peruano, Alan García, que gobernó 82-86 en Perú, salió preso. Y después de estar Cuando preso iban a con su buscar primer de nuevo, gobierno, en su primer gobierno en los 80, volvió a ser presidente. Hizo uno de los mejores gobiernos, económicamente hablando, para Perú. Y cuando lo fueron a buscar preso, se dio un tiro en su despacho. Correcto. Ojalá que Leonel, que no concibe la vida ni la existencia, que no sea siendo presidente, O candidato. Siendo líder. e influyendo. Todos son Sí, así. pero ojalá que Todos Leonel son así. no le toque volver a ser presidente y que entonces tenga que ir preso. Y que tenga el valor, No, Leonel, de no tomar la decisión que tomó Alan García, que dijo, déjame buscar la chaqueta. No, se eso trancó suena en su feo, biblioteca García. y se dio un tiro. Eso suena feo. Mira, García. Suena feo, pero... El programa va pero- avanzando, pero yo no quiero que tú, en tu rol de analista político y de catedrático, la juventud Claro. política viene ahí, el relevo a propósito de los Fernández, un Omar Fernández, Claro. un Jorge Villegas, Esteves, en La Vega. misma o sea, Faride. La misma Faride. O sea, tenemos una generación, Faride ya no tan jovencita, pero sí de jóvenes políticos. Pero claro que joven. Comparado Pero con ven la acá. otra camada, Pero tú tienes, comparada tú con tienes, Omar, con tú tienes Juliana. dos candidatos políticos, bueno, no dos, porque el ingeniero Eduardo Estrella no se va a candidatear, pero que tiene 69 años. Leonel, que era un jovencito, hoy en día va a cumplir 69 Claro. años, ahora en diciembre, para las elecciones va a tener 69 años. Abinader 50 y tantos. ¿Y cuál es el otro? Voten Abel honorable. Santiago. Lo honorable, sí. Justamente, Él tiene, no tiene el 50. futuro Jovencito, muy político joven. y la transformación de estos paradigmas que estamos analizando, ¿realmente hay un cambio de perspectiva? ¿Hay esperanza en esta generación o van a perpetuar este modelo? Yo creo que hay muchas esperanzas y coincido con ustedes, un relevo, incluso Omar Fernández se ha distanciado tanto de su padre que incluso ha logrado simpatías, ha logrado una identidad propia. Me gusta cómo piensa Omar, cómo se luce, lo bien estructurado que está también su mensaje como legislador. Hay que darle tiempo porque evidentemente lo que no puede pasar, que ha sido uno de los tantos males que ha sufrido la partidocracia dominicana, es que el relevo se dé por una especie de ADN familiar. Omar, que demuestre de qué está hecho, haciendo el paso a paso, y si tiene que llegar a la presidencia, que llegue por sus méritos, no porque entonces Leonel, cuando se canse de aspirar, mientras, como decían Balaguer, mientras Balaguer respire, que nadie aspire, no creo que Leonel, mientras estés vivo, ojalá me equivoque, no creo que Leonel nunca delegue, pero no, yo creo que no. No se puede aspirar entonces a que Yo me imagino que estas son las últimas elecciones. a que cuando de Leonel decida no ir, que entonces nos imponga a Omar. Creo que Orlando Jorge Villegas igual tiene mucho talento también. ¿Cuál es el problema? Que en gran medida esto no es bueno ni es malo, pero hay que ponerlo bajo lupa. El relevo político de estos nuevos rostros tienen todos, prácticamente todos en común, que vienen de lazos familiares donde ellos tienen que probar. Faride, que lo ha hecho, tiene que probar que todo lo que ella se ha ganado y siga ganándose es el resultado de su talento y no de la influencia de don Tony Raful. Por ejemplo, Faride, como diputada, lo hizo muy bien. Como senadora del distrito ha sido un desastre. Le ha ido tan mal que se ha contradecido, que ha planteado muchos elementos de incoherencia, de las tres causales, ha cambiado de discurso, el barrilito era malo, después era bueno, lo justifico con un equipo técnico, pero después digo que no. ¿Qué ha pasado con Faride? Que no ha pasado el examen. Es decir, si Faride se presenta para repetir en el Distrito Nacional como senadora, es casi imposible que gane. No me alegro de eso. Creo que es una mujer
profesional más que cualquiera, una política aguerrida, de grandes principios. No creo que Farideh tenga nada que se le pueda cuestionar desde el punto de vista de su probidad, de su integridad. Lo lamentable es que sin robar, sin Farideh prestarse a hacer negocios, teniendo toda esta preparación, fíjese cómo la propia sociedad la reprueba. Entonces, el relevo, no por ser joven, marca una diferencia. Mucha de esta gente, caso Farideh, termina repitiendo los mismos errores de los viejos políticos siendo joven. Y eso lo podemos ver en Rafael Paz, no solo en Farideh. Fíjate cómo Rafael Paz viene del CONEP, viene de ocupar una posición importante en pro competitividad, una persona que venía con un gran discurso y de repente Paz en el PLD y ahora en la Fuerza del Pueblo se desinfla y entonces se queda sin principios, sin cimientos. Y me preocupa propuestas reales. y se deja ver un poco esa falta de carencia, de visión, de distanciarse de esos partidos políticos a los que ellos pertenecen. Me voy a quedar con el ejemplo de Paz y de Farideh para decirles que quizás lo que hace falta es que emerjan figuras de repente como Faunly, no, Francisco, yo creo que más. No, mira, Faunly, oye lo que te digo. Por ejemplo, yo creo que tú sabes que la sociedad va, sí, pero lo probaste en un tiempo. Ya yo duré mis 59 días de... Pero tú sabes qué, de fama, pero mira, tomándote de ejemplo. Muy amable. No, tomándote de ejemplo, tú sabes a qué yo apuesto. Y creo que estamos más cerca que nunca, Faunly, Ana y todo el país. Va a llegar un momento donde, óigame bien esto, y anótelo, que yo soy categórico porque creo mucho en planteamientos sopesados personalmente. Todo el que haya sido candidato del Partido Reformista, del PRM, que de nuevo y moderno no tiene nada, del PLD, de la corrupción de Danilo, de la Fuerza del Pueblo de Lionel, que es una continuidad, así como el PRM es una versión poco mejorada del PRD, la Fuerza del Pueblo, lo que es el PRM al PRD, la Fuerza del Pueblo al PLD, todo el que ha sido candidato y pertenece a esas organizaciones políticas, la gente lo va a reprobar. Y esos partidos, para tratar de sobrevivirse, van a salir a buscar a gente que verdaderamente conecte con principios y valores con la sociedad. Y vamos a tener que transformar el sistema de partidos políticos para que con candidaturas independientes podamos elegir a senadores, a diputados, diputadas, a candidatos presidenciales que no sean el resultado del secuestro partidario. Los partidos han destruido esta sociedad, teniendo el control de las candidaturas y las financian con recursos que son totalmente cuestionables. Señores, tú sabes que tú y Lionel tienen muchas cosas en común. Pero ahora sí me preocupé. Sí, no te preocupes. Ambos apostaron a un modelo de educación progresista y visionario como es el de New Horizons. Pero no se preocupe que Bueno, pues si coincido con eso en Lionel, ahí te lo acepta el piropo. Claro, Omar es egresado. El año preelectoral apenas comienza, y aquí hago como Francisco, porque nunca ha cesado la campaña y la politiquería no ha cesado, pero el año preelectoral realmente apenas comienza, o sea que la invitación, Francisco, para que regreses, no... pero no para evadirme las preguntas, sino para responder. No, lo que pasa es que también me tocará, Faunly, para soltarte, entonces que... Invítame al tuyo. Te voy a invitar, pero te garantizo que cuando haga el ejercicio de la entrevista, te haré la pregunta directa, porque en tus preguntas... te dejo espacio. No, espacio no. Recuérdate que tú te tomas el amplio espectro del análisis y yo no sé entonces qué es lo que debo responder. ¿Qué es lo que debo responder? Señor, se zafó. Paz, este domingo por la noche, Paz. Se zafó. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por el favor de esta conversación, por debatir las ideas con más democracia que nunca. Este espacio New Horizons Review, como cada domingo de 9 a 10 de la noche. Agradecemos que usted haya estado ahí al otro lado con nosotros a través de la señal de EN Televisión. Y recuerde que esta conversación usted la puede volver a ver, compartirla, mándesela a Leonel, a Belito, a todas estas personas para que sepan el sentir, cómo pensamos por acá. Porque también está en nuestro canal de YouTube New Horizons Review. Hasta el próximo domingo. Feliz resto de la noche y buena semana.